El final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha llevado obligadamente, como ocurre cada final de gobierno, a una revisión de lo ocurrido en el sexenio concluido, sobre todo en materia de gastos, de contratos, de deficiencias, de irregularidades. Y en este sentido ya hemos hablado en este canal de los resultados de la cuenta pública, de la revisión de la cuenta pública 2023 que realizó y presentó hace unos días la Auditoría Superior de la Federación, pero también queremos llamar a su atención un caso muy particular. Los contratos que se llevó durante el sexenio de Andrés Manuel, Carlos Slim, el empresario que incrementó su fortuna en el sexenio de la 4T en más de 80%. Que por cierto que los medios de comunicación hoy 25 de febrero por alguna razón traen, si ustedes se dan cuenta en sus portales, la nota que señala que Slim propuso aumentar la edad de jubilación en 10 años. ¿Por qué? Porque para quienes se jubilan por medio del Seguro Social, la edad es de 60 años, para quienes se jubilan por medio del ISSSTE, la edad es de 65 años, y él propuso que para gastar menos a nivel país se incremente la edad de jubilación hasta los 75 años debido a que esto produce grandes presiones en las finanzas del país. Y sí, sí las produce, pero aquí lo que uno se pregunta es por qué no presiona el empresario en vez de que él sea el trabajador el que gaste menos. ¿Por qué no presiona el empresario a que se mejore el servicio de salud, a que se quiten estas mafias de corrupción, los desvíos de recursos en las instituciones de salud y más? También vamos a comentar en este video dos muy buenos reportajes, uno publicado este mismo mes en la revista Proceso y otro publicado hace un par de años en el portal El CIO, hablando de los muchos contratos que se llevó Carlos Slim durante el sexenio de López Obrador, sin olvidar que Carlos Slim fue responsable en buena parte de la línea 12 del metro, que jamás se le inició una investigación a él, no en lo personal, pero sí a su empresa, ¿a cambio de qué? De dinero, de que pagara las reparaciones, de que soltara dinero para indemnizar a las víctimas y de esa manera se ahorró molestos procesos judiciales. Quédense conmigo. Lo sabemos muy bien, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no hubo una separación entre el poder económico y el poder político. Lo que hubo fue un reacomodo de fuerzas, nuevos favoritos, algunos de ellos favoritos de antaño, como el propio Carlos Slim, que ya cooperó con Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal en la renovación del centro histórico de la Ciudad de México, como ustedes recuerdan bien, y el escándalo que fue eso en su momento. Slim tiene una larga historia de cooperación con López Obrador y a pesar de diversos desencuentros que tuvieron ambos, siempre se reconciliaron y lograron un terreno común que fueron los negocios con dinero público. Slim se avino bien a los excesos histriónicos y verbales de López Obrador a cambio de obtener miles de millones de pesos en contratos. Y en el caso de que eleve críticas cuando lo hace, como ocurrió el pasado 10 de febrero, estas se apagan o se atenúan ante el alud de contratos que suele obtener en todos los sexenios. Diversos análisis periodísticos revelan la magnitud de la influencia que Slim tuvo en el gobierno de los pobres, ese que iba a separarse de los magnates, el que no iba a hacer más ricos a los ricos, sino que iba a repartir la riqueza entre los más necesitados. Lo cierto es que los pobres, con AMLO y ahora con Claudia Sheinbaum, apenas sobreviven
gracias sí a los apoyos sociales mismos que se les esfuman entre la inflación y el colapso del sistema de salud, entre otras desgracias que ha provocado la 4T. Esto mientras el hombre más rico de México vio incrementada su fortuna en 82.48%, en buena medida gracias al dinero público pagado por participar en obras envueltas en irregularidades y opacidades, unas con graves sobrecostos como el Tren Maya y otras nubladas por la incertidumbre de las adjudicaciones directas, como ocurre con los llamados polos del bienestar, polos del desarrollo para el bienestar en diversos tramos de los nuevos trenes que construye la 4T. Y con dinero, con muchos millones, fue que Carlos Slim compró para su empresa Carso la impunidad y la tranquilidad de no ser importunada con investigaciones o procesos judiciales en torno al colapso de la línea 12 ocurrida en marzo de 2021. Recordemos que cuando AMLO anunció que Slim de buena fe, de buena gana, casi voluntariamente asumiría el pago de las reparaciones y por su lado, la entonces jefa de gobierno y ahora presidenta Claudia Sheinbaum se ufanó en numerosas ocasiones de que en el caso de la línea 12 se impartía una justicia sin gente en la cárcel. Todo gracias a indemnizaciones para las víctimas, indemnizaciones claramente insuficientes para hacerlas callar, para hacerlas que se negaran a proseguir con trámites judiciales en contra del gobierno y en contra de las constructoras, y una danza de millones, ahí sí, miles de millones entre el empresario y la 4T. Esto que ven ustedes en pantalla es un gran trabajo periodístico realizado en 2023 por el portal El CIO. Y para entonces, para ese año, ya Slim había sumado 61,000 millones de pesos en contratos públicos. Aquí señala la diapositiva con López Obrador, el empresario más rico de México, superó por primera vez los 100,000 millones de dólares de fortuna personal. La autodenominada 4T le ha otorgado a las empresas de Carlos Slim miles de contratos. La separación del poder político y económico no aplica para los dos hombres más poderosos en estos dos ámbitos. Durante el primer año del actual sexenio, se refiere al de Andrés Manuel López Obrador, la relación entre Carlos Slim y el presidente pasó de la confrontación a la complicidad. Esa cercanía se tradujo en la firma de 2,530 contratos por los que el magnate mexicano ganó casi 61,000 millones de pesos. ¿En qué momento? Se pregunta este reportaje, la relación comenzó a rendir frutos. En 2020, señala, la economía mexicana cayó 8%, se contrajo. Ustedes recuerdan que cayó a números negativos y rebotó 4.1% en 2021. En dichos años, el gobierno le entregó a Slim 1,105 contratos por 20,194 millones de pesos para 2020 y 23,423 millones para 2021. Y en estas diapositivas se abunda en esta información. Aquí tienen ustedes un gráfico de barras donde se ve el reparto de los contratos de 2019 a 2023, viendo que el punto más alto es el año 2021, posterior a la pandemia, luego de la contracción brutal que sufrió la economía mexicana y cuando todavía en México los hospitales clamaban por falta de insumos para atender la pandemia. Bueno, pues estos contratos se centraron en las obras faraónicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en esta otra diapositiva ustedes ven, de acuerdo con el trabajo del CIO, los 5 principales contratos de empresas de Carlos Slim y el gobierno de la 4T, la empresa GCM para Pemex, que tuvo
contratos por 19,479 millones. Carso con Fonatur, esto es el Tren Maya, con 15,994 millones. Carso para Pemex y Exploración, Pemex Exploración y Producción, 6,071 millones. Telmex, 1,794 millones para el Banco del Bienestar. Inacobre, 790 millones para la Casa de Moneda. Ahí se ve pues las prioridades del gobierno y el beneficio que obtuvieron las empresas de Slim, empresario del que alguna vez Andrés Manuel López Obrador dijo que apreciaba porque a él no lo trataba como un pelele o como su empleado, como si lo hacían otros empresarios. Y bueno, en este reportaje que ven ustedes una página en pantalla del reportero de Proceso, Mathieu Turlier, los consentidos de AMLO en el número de febrero de esta revista, y también se encuentra un segmento en el portal, se encuentran datos finales respecto a lo que obtuvo Carlos Slim en materia de contratos durante todo el sexenio de AMLO. Decíamos respecto al otro reportaje que eran 161,000 millones de pesos. Bueno, de acuerdo con los datos que presenta este reportaje, en realidad ganó 160,000 millones de pesos a lo largo de todo el sexenio, sumando ya lo que faltaba de 2023 y todo lo que obtuvo en 2024. Por ejemplo, para sus empresas Sixa y GCM Bronco se llevó 75,000 millones de pesos de parte de Pemex. Las empresas Triara, Telmex, Uninet, Inbursa y Nacobre obtuvieron 78,000 millones de pesos en conjunto, y también Telmex obtuvo 10,000 millones de pesos de parte de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es lo que ganó el empresario favorito de López Obrador, quien con el tiempo, con las amenazas, los ataques en la mañanera y las extorsiones también, poco a poco fue jalando a su redil a otros muchos empresarios mismos que ahora se encuentran entusiastamente apoyando a Claudia Sheinbaum en su consejo de asesor, en el Plan México y otros instrumentos que ha creado para tener al poder económico al servicio de la 4.